¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30, estamos en Facebook ahora mismo saliendo al aire, en donde estamos, ese es nuestro Facebook, en donde estamos, por X arroba en donde estamos, por Instagram en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube Mirá en donde estamos. Ingresá a ese canal, es gratis porque ahí tenés un material informativo, un material periodístico de investigación, notas de análisis político, institucional jurídico, también, por supuesto, del punto de vista constitucional, de análisis político en general, de análisis económico y muchísimas entrevistas con altos especialistas que colaboran con este programa y que van prestigiando los contenidos periodísticos. Este programa es una propuesta de Libertas, es la primera fundación liberal de nuestro país, abocada a la defensa, a la difusión, al estudio y la investigación de los valores democráticos y de los valores republicanos, de esa república democrática que así consigna el artículo 82 de la Constitución y por ende con ese contenido liberal, en el sentido de ser un sistema, el nuestro, el uruguayo, un sistema soberano que propende siempre, que plantea, que manifiesta en su constitución defender y reconocer nuestras libertades individuales y todos nuestros derechos subjetivos, inalienables, como derechos consagrados en la Constitución y como principios que la Constitución también consagra, consigna. Bueno, el Frente Amplio atropella todo esto, lo venimos desarrollando hace días, plantea en esa teoría de la dialéctica democrática, en esa teoría del parlamento y la discusión de las ideas, tanto en el ámbito natural, que es el ámbito legislativo o parlamentario, como analizábamos, pero también en estos ámbitos, en los ámbitos mediáticos, en los ámbitos periodísticos, que es el otro gran escenario o contexto de la democracia, de ahí que se manifieste internacionalmente el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque son los derechos vinculables a la libertad de pensamiento, a la libertad de discusión, la libertad de las ideas. Pero cuando esa libertad de ideas, que es la libertad de discutirlas, inclusive de plantear controversias de proyectos de país, se convierten en disputa, que es otro aspecto ya de lo dialéctico, que rompe con esa dialéctica, que rompe con el diálogo, con la discusión que alimenta la democracia, porque la democracia es eso, es el ejercicio libre de la expresión, de la libertad de expresión y de discusión de las ideas, y ese también es un contenido liberal, es decir, el contenido de la discusión libre de las ideas. Por eso es liberalismo. Por eso el liberal considera que la democracia es eso y nuestra constitución es liberal, es representativa, representa todo el organigrama del Estado que la Constitución establece, la limitación de los poderes, las potestades que tienen, a qué se dedica cada poder según la Constitución, cuál es su rol, a cumplir los cometidos esenciales del Estado, establece jerarquía de normas, el orden jurídico, y en esa jerarquía de normas la ley suprema es la Constitución, por eso es ley suprema, es carta magna, es la que ordena la casa y que da el orden jurídico, pero también hay jerarquía de funcionarios, todo un tema que en su momento vamos a tocar. Todo esto que es jerarquía de funcionarios, jerarquía de normas, la Constitución como ley suprema, los derechos consagrados, los derechos adquiridos, como hablábamos hace un ratito con el doctor Conrado Rodríguez, serían, bueno, violentados, serían interrumpidos, serían eliminados de nuestro país si prosperara este plebiscito contra la reforma de la seguridad social, bueno, eliminando un montón de beneficios, eliminando todo un capital legislativo que le dio ganancia a los uruguayos y que le ha de ganar mucho. Hay muchos aspectos, hay que seguir analizando cada uno de ellos. Viola evidentemente los principios de la Constitución, es decir, el derecho subjetivo, inalienable, inviolable de la propiedad privada, viola el derecho de el derecho inalienable, subjetivo
de tener derechos adquiridos, de adquirir derechos, y una vez que tenés derechos adquiridos, no pueden ser violados, tienen que ser siempre los mismos. Todos esos efectos jurídicos que deben permanecer en el tiempo para darle a nuestra sociedad y para darle desde nuestro Estado al mundo también el mensaje de la sostenibilidad del sistema jurídico, porque eso da previsibilidad a las actividades económicas, a las actividades de inversión, a la formación de capital, a su vez a la formación de la voluntad de emprendimiento. Si vos tenés un país que te da firmeza, te da una estabilidad jurídica sólida, que eso no está en discusión, que no puede estar en discusión, vos tenés un país que va a prosperar porque su gente está consubstanciada con esa estabilidad, como todos estamos consubstanciados con la estabilidad natural de que el sol sale todos los días, viene la noche, baja la temperatura, ves a la luna y las estrellas, y la naturaleza tiene siempre las mismas leyes de comportamiento, más allá de algún cambio climático que parece que es un cambio que se da cada tantos cientos y cientos o miles de años en el sistema solar en sí, pero que también forma parte de una estabilidad de comportamiento en otra frecuencia. Pero si vos tenés una naturaleza que todos los días te dice que es distinta, bueno, tu organismo se descompensa y no puede vivir. Y lo mismo pasa con el organismo social, nosotros como una sociedad, pero la sociedad es el individuo. Eso es lo que te dice la Constitución y el liberalismo. La sociedad es el resultado que integra individuos a través de un instrumento de organización de la sociedad, que tiene que ser una autoridad que la organiza. ¿Y eso qué es? El Estado. Y el Estado tiene que ser, para comportarse como un Estado amigable, como un ordenador de la vida social que la pacifica y propende al desarrollo de los individuos y de sus familias, tiene que ser un Estado de derecho. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos gobernados por la Constitución y las leyes, no por la voluntad de las personas o por la voluntad política de un partido político o por una doctrina o una ideología. No, nuestro Estado es neutro, es laico, es un Estado eminentemente técnico que nos gobierna desde principios jurídicos ancestrales, como el principio de igualdad ante la ley, como la estabilidad jurídica o seguridad jurídica, como la limitación de los poderes, como la separación de los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, control de los mismos para que no haya desborde en los poderes. Bueno, todo eso el Frente Amplio y el PICNT, que son el Partido Comunista del Uruguay, procuran derribarlo, eliminar todo eso y construir otro tipo de Estado. Un Estado ideológico, un Estado socialista, con ese socialismo del siglo XXI que plantea el Foro de San Pablo, que es el socialismo comunista. Es un socialismo que colectiviza los bienes de producción, que va confiscando la propiedad privada, que te va eliminando todos esos derechos que hasta la fecha para nosotros son naturales, son derechos tan naturales como la salida del sol, que nos dan estabilidad jurídica y le dan a las empresas. Bueno, todo eso se rompería. Imagínate el deterioro que provoca esto. Ya inversores no van a venir al país. Ya hoy mismo Uruguay está en tela de juicio. Hoy mismo ha bajado su calidad de país inversor. Lo dicen los informes que voy leyendo. Ya hoy se paralizó este sistema de incorporar más gente bajo la opción que plantea esta reforma de la seguridad social hacia el pilar individual de la capitalización de los ahorros. ¿Para qué? Para construir una cuenta personal, una renta vitalicia, que a su vez integra su patrimonio, integra su propiedad privada y va a ser también integrada a la masa hereditaria una vez que esa persona falleciera. Y bueno, pasa a ser causaviente también de ese volumen de dinero que se rentabilizó, que se capitalizó. Todo eso lo tiraría abajo este plebiscito del PCNT, y ya a partir de esta junta de firmas fraudulenta, que va planteando un 30% de firmas que no coinciden, que son truchas respecto a las firmas presentadas a la Corte Electoral, ya está generando inestabilidad en el sistema financiero. Hoy las personas que quieren integrarse al sistema individual de capitalización no lo pueden hacer porque el sistema financiero está paralizado, está a la expectativa, en primer lugar,
de ver si prospera esta junta de firmas, si llegan a esas 276.000 y pico de firmas que requieren, según la Constitución, así plantean el porcentual del 10%, y a su vez, bueno, si llegaran, ingresan, abren las tranqueras de nuestra propiedad, digámoslo en criollo, y ahí sí, ya ingresa el enemigo a disputarnos, a instalar el conflicto definitivamente contra todos estos derechos adquiridos, contra los principios constitucionales, contra los derechos consagrados, contra la estabilidad jurídica del Uruguay, contra el sistema financiero y la propiedad privada. El sistema financiero fugaría, sus capitales se tienen que ir, sobrevendrían juicios contra el Estado uruguayo por el robo de esa propiedad privada, porque violenta la estabilidad jurídica, los derechos adquiridos, violenta la inalienabilidad de esos derechos de propiedad, inclusive en las tres financieras privadas que operan en el Uruguay hace más de 22 años. ¿Se dan cuenta del desastre y el deterioro que puede generar todo esto en lo económico, en lo financiero, en el régimen de la seguridad social, en el sistema en sí, en la Constitución, que la haría contradictoria, tendría normas que están en colisión, como hablábamos con el doctor Luz, que la plantearía una constitución esquizofrénica, contradictoria, que te dice una cosa y después te dice la otra, que es todo lo contrario de lo que te afirma como principios que son inviolables, porque esos son los pilares que construyen nuestra identidad nacional, construida como un Estado de Derecho, como una república democrática. Todo eso es el PCNT y el Frente Amplio, que no es otra cosa que Partido Comunista en el Uruguay, que está detrás de todas estas trampas, de todas estas estrategias políticas, hasta incluso se hace muy visible cuando Carolina Cosi nadie dice nada desde el Frente Amplio respecto a esto, que es muy claro, tendría que manifestar claramente que no están de acuerdo si fueran democráticos, pero no, porque el Frente Amplio es el Partido Comunista, Carolina Cose es el Partido Comunista. Y está claro además que tienen un mismo plan de gobierno, que esto es una fachada, un simulacro, que plantea que es una fuerza que tiene tres candidatos, en verdad son dos que están ahí en el candelero y con cierta proyección, porque Andrés Lima prácticamente es inexistente en los porcentajes, pero que te dice además Yamandu Orsi que si él sale como candidato, si gana la interna de Frente Amplio, no hay ninguna duda que el equipo con quién lo va a conformar. Y lo dice así, generando esa expectativa. ¿Con quién va a ser? Y con Carolina Cose. Esa va a ser la fórmula. Es Yamandu Orsi, Carolina Cose o Carolina Cose, Yamandu Orsi. Son los mismos pingos. Es lo mismo. Son los mismos candidatos. Por ende, van a formar o conformar los mismos equipos de gobierno, van a ser las mismas figuritas de siempre, con un proyecto de gobierno que no elaboran ellos con mente propia, con libertad de pensamiento, con discusión desde su voluntad política, sino que van a aplicar un programa que es una doctrina del Partido Comunista, que es la nueva etapa, después de los 15 años de gobierno, va a ser un nuevo quinquenio para profundizar más todo este Estado ya que deploró al Estado de Derecho, que desconfiguró a nuestro Estado con golpes de estados técnicos que ya analizamos muchas veces acá. Bueno, van a seguir, ya da la pauta de todo esto, la intención de este plebiscito del PCNT. Imagínense qué gente viene si vinieran al gobierno. Por favor, despierten, uruguayos. Como siempre les digo, no festejen nada, ¿eh? Despierten, despierten y vean las huestes comunistas que se nos vienen, que están golpeando a las puertas, como los ejércitos otomanos golpeando a las puertas de la civilización occidental, mientras los tarambanas de entonces discutían encerraditos en una cápsula si los ángeles tenían alas, si eran transparentes o no. Discusiones bizantinas, porque estaban a punto de invadir Bizancio, el último reducto, el último bastión del Imperio Romano, que ha sido el pilar fundamental con los griegos de nuestra civilización, greco-latina, greco-romana. Bueno, Uruguay está en las mismas condiciones muchas veces. Veo que están discutiendo cosas y no están atendiendo a este peligro inminente de este ejército, de las hordas otomanas, del comunismo del Foro de San Pablo. Fíjense que Petro está haciendo lo mismo en Colombia. En Chile se pensaba hacer lo mismo. Ecuador está en un estado de guerra interno contra los grupos narco, que era el narco organizado que financiaba
a Rafael Correa, ese narco organizado que financió a los gobiernos del Frente Amplio y a Mujica. Y de ahí que Mujica instalara un narcoestado legalizando la producción y la distribución de la marihuana, comprando toneladas y toneladas de semilla y plantines de marihuana. ¿A quiénes? A grupos narcos. ¿De dónde compró Uruguay todo eso para producir marihuana? Bueno, todo eso hay que evaluarlo. Hay que evaluar el deterioro, el robo que le hicieron a nuestras empresas, el robo descarado. Son miles y miles de millones de dólares. Se calcula arriba de 30.000 millones de dólares de robo en esos 15 años de gobierno de Frente Amplio y nos robaron, en muchísimos aspectos, nos robaron la esperanza, la expectativa cierta de crecer, porque nos robaron el Estado de Derecho con un montón de leyes inconstitucionales y yo te diría que incluso atentatorias. Son leyes con un contenido de lesa nación. Este plebiscito tiene un contenido clarísimo de lesa nación porque es un atentado a la Constitución de la República, a todos sus principios, a los derechos consagrados, a la estabilidad jurídica. Es impresionante. La seguimos mañana. Tengo un mensaje del diputado Schipani. Seguramente a él también se le complicó por algo o de pronto, al llegar un poco más tarde mi comunicado, no estuvo atento. Claro, es natural, se desconectó en otra actividad. Están en plena campaña, todos ellos, en plena actividad en esta interna que ya se está definiendo, ¿no? Estamos a 2 semanas y poco, si no me equivoco, de este cierre ya de campaña en la interna de los partidos. Nos vemos mañana. Gracias, Ramón, por estar ahí, por aguantar, por poner ahí una producción grabada y permitirme que salga de todas maneras cumpliendo con la fecha de hoy. Mañana a partir de las 10 de la mañana seguimos preguntando en dónde estamos. Chau. Por CX30